En este vídeo vamos a hablar de los principios biomecánicos aplicados al chut. Los principios biomecánicos vienen a ser como las leyes lo son a la física y fueron formulados por primera vez por el biomecánico alemán Gerhard Hölzmuth en los años 70 del siglo pasado. Este es el tercer módulo de los 4 que hay programados dentro de la biomecánica del chut. Vamos a hablar del camino óptimo de la aceleración. En segundo lugar, de la coordinación de impulsos parciales, lo que es la sincronización versus la secuenciación de impulsos parciales. En tercer lugar, del principio de acción-reacción y finalmente del ciclo de estiramiento-acortamiento. El principio del camino óptimo de la aceleración dice que cada gesto, como por ejemplo el chut, tendrá un recorrido geométrico ideal, óptimo, y también en cuanto a su amplitud. Si nos pasamos o nos quedamos cortos en dicha amplitud, el gesto no será óptimo. Aquí se puede ver un ejemplo de dos recorridos diferentes vistos desde arriba en el lanzamiento de peso, a la izquierda con técnica lineal y a la derecha con técnica rotatoria. Se pudiera pensar que con técnica rotatoria, al ser un recorrido más amplio, más largo, pudiéramos alcanzar más velocidad final en la liberación del peso, pero no siempre es así. En el caso del lanzamiento de peso no es así, porque cuando se llega a la denominada posición de fuerza, con los dos pies apoyados en el suelo previamente a la liberación, el peso reduce bruscamente su velocidad. Esto muestra que el objetivo de todo el recorrido previo es llegar a una posición entre cintura pélvica y escapular óptima y no llegar a tener un recorrido mayor para lograr más velocidad del peso. Así, en estas dos gráficas, la de la izquierda con técnica lineal, vemos como al llegar a la posición de fuerza, este atleta logra una mayor velocidad que la que logra el atleta de la gráfica de la derecha, que usa un recorrido circular, en el que al llegar a la posición de fuerza frena mucho la velocidad. Así, en el chut, el recorrido tendrá que ser óptimo en amplitud sin pasarnos ni quedarnos cortos, y el recorrido tendrá que buscar pasar por lugares en los cuales la disposición para ejercer fuerza en condiciones ideales sea la mejor. El segundo principio es el de coordinación o secuenciación de impulsos parciales, y dice que en un gesto en el cual queramos conseguir la máxima o la idónea velocidad, como pueda ser el chut en el disparo, en algunos casos convendrá más una coordinación de impulsos y en otros una secuenciación. Vamos a ver ambos casos. La coordinación de impulsos parciales implica que cuando se busque este principio, las diferentes partes o diferentes segmentos implicados en un lanzamiento o en un gesto máximo logren sus picos de velocidad al mismo momento, en el mismo instante. Es como si dentro de un vagón caminamos y se sumará la velocidad nuestra de caminar más la que tenga el vagón. En cambio, el modelo de secuenciación, como el que muestra la gráfica, es diferente. Es un modelo como de látigo, en el cual primero se mueven segmentos más pesados que van transfiriendo al pararse la velocidad que tienen a segmentos con menos masa, pero que se mueven cada vez más rápido. Y este es el modelo que se emplea en el chut. En el modelo de secuenciación habrá una forma ideal de hacerlo, habrá una forma en la cual el máximo de velocidad de un segmento y el siguiente están retrasados y habrá otro en el cual estarían acortados para un óptimo. Aquí se muestra el modelo de secuenciación en lanzamiento de peso y se ve como segmentos más proximales logran su pico de velocidad antes, que es más bajo, y a medida que los picos los logran los segmentos más distales, logran mayores velocidades. Cadera derecha primero, hombro derecho, codo derecho y finalmente muñeca derecha, que logra el máximo pico al final. Y aquí vemos el reflejo de las velocidades de segmentos más proximales a distales en un chut. Primero vemos cómo logra el pico la cadera, que es un pico más pequeñito, posteriormente la rodilla, posteriormente logra el pico de velocidad el tobillo y finalmente el pie, que logra la mayor velocidad de todos estos segmentos. Si en la gráfica anterior veíamos en el chut la secuenciación de velocidades lineales, ahora lo vemos en la secuenciación de velocidades angulares. Primero vemos cómo la cadera logra su pico de velocidad,
angular y posteriormente logra una mayor velocidad angular la rodilla. Es un modelo de látigo. Primero lo logran segmentos proximales y posteriormente segmentos distales. Para concluir, volver a decir que el modelo del chut es un modelo de secuenciación en el cual deberemos asegurarnos que el tempo entre picos de velocidades máximas de segmentos proximales hasta distales sea el correcto, que no esté anticipado ni esté demasiado retardado. El tercer principio es el de acción-reacción. A la acción de un segmento le corresponde la reacción de otro en sentido contrario. Por ejemplo, en una chilena, para poder ser ejecutada correctamente, el segmento que no golpea el balón tiene que moverse en sentido contrario al que golpea. Y en un chut en contacto con el suelo lo podemos ver como la relación entre el muslo y la pierna. Arriba, a la izquierda, vemos cómo cuando el muslo empieza a moverse hacia adelante, ayuda a que la pierna acabe de irse hacia atrás, logrando los últimos grados de flexión. Y en la imagen de abajo a la derecha, vemos como cuando el muslo para, logra que la pierna sea lanzada, logrando su pico de velocidad antes del... Es decir, el muslo, al empezar a acelerar hacia adelante, ayuda a que la pierna acabe de moverse hacia atrás, logrando los últimos grados de flexión de rodilla. Y en la imagen de abajo, cuando el muslo empieza a decelerar, a perder velocidad antes del impacto, ayuda a que la pierna sea lanzada hacia adelante y logre su pico de velocidad antes del impacto. El cuarto principio es el del ciclo de estiramiento-acortamiento y dice que cuando queramos impulsar el cuerpo o queramos chutar o lanzar algo, conviene hacer primero un movimiento en sentido contrario y sin perder tiempo aprovechar este estiramiento previo para conseguir un mayor impulso de aceleración en el sentido que buscamos. Así, para chutar, no solo hacemos el movimiento en el sentido del chut, sino que previamente nos movemos en sentido contrario, logrando una amplitud de caderas, extremidad inferior y extremidad superior suficientemente amplia en el denominado arco tenso, y desde ahí nos movemos en el sentido del chut. En esta diapositiva vemos a la izquierda el instante del arco tenso, en el cual empieza el movimiento en el sentido del chut, y en la imagen de la derecha vemos después del impacto, después del chut. No solo en el chut aplicaremos el principio de estiramiento-acortamiento, por ejemplo también lo aplicaremos en el saque de banda o en un salto vertical. En un salto vertical podemos comprobar cómo en un salto con contramovimiento, en el cual hay primero un estiramiento, logramos saltar más que en un salto simplemente en el sentido de saltar, como sería un squat jump. En el salto con contramovimiento se salta más que en el squat jump. En un estudio que hicimos en el laboratorio, vimos cómo vistiendo una plataforma de fuerzas con diferentes superficies y saltando con botas de fútbol, comparamos una superficie dura, césped natural, mojado y césped artificial de tercera generación. Y vimos cómo el ciclo de estiramiento-acortamiento tiene óptimos diferentes y implica adaptaciones a las superficies sobre las cuales se salta. Pues hasta aquí la descripción de estos 4 principios biomecánicos que nos permitirán analizar dentro de lo que es una biomecánica cualitativa el chut. Espero que se haya entendido.